Javier, muchísimas gracias por la invitación. Me hubiera gustado estar ahí en vivo, pero bueno, tuve que dejarlo grabado por otra reunión. Un beso grande también a Brenda, a mi querida amiga. Tenemos 15 minutos para hablar un poco de COVID y Brenda después COVID y específicamente HIV y esperemos, hay algunas preguntas que vamos a intentar responder también antes, voy a intentar responder antes de cortar. En primer lugar, estamos ante un nuevo virus, una nueva infección, la primera vez que este coronavirus afecta a humanos. Ya conocemos a los coronavirus, 20-30% de los cuadros comunes de resfrío lo producen coronavirus, pero son coronavirus a los cuales nosotros como humanos nos hemos ido adaptando a lo largo de miles de años. Sin embargo, este coronavirus que permanecía en los murciélagos, en algún evento por alguna continuidad muy importante o digamos con mucha interacción con diferentes humanos en estos mercados, hubo una transferencia desde allí a infectarnos, a adaptarse, a hacer una mutación que nos pudo infectar. Hay mucha especulación sobre si esto fue un evento que fue creado en un laboratorio o si es un evento espontáneo. Hay muchos ejemplos de eventos espontáneos con otras infecciones pasadas, el H1N1, el MERS, el COR, el SARS, perdón, pero esta es la primera vez que pasa este específico coronavirus. Cuando uno mira las mutaciones de este virus que tuvo que hacer para poder pasar al humano, se da cuenta, y esto es lo que mostramos acá abajo en este trabajo, que estas mutaciones hubieran sido muchísimo más fácil de hacerlas si uno las hubiera hecho en un laboratorio. Hubiera sido muchas menos mutaciones hubieran sido necesarias que todas estas que hizo el virus en una forma errática. Y por eso no hay mucha evidencia de que realmente esto haya sido artificialmente creado. Los síntomas los conocemos bien, el 88% de las personas van a tener fiebre. No es una fiebre muy alta, puede ser 37,5. Suele comenzar a veces con un dolor de cabeza, con un malestar general, un poco de dolor de garganta y al día siguiente empieza a aumentar la temperatura. La tos, que suele ser seca, suele ser mucha irritación en la tráquea y después empiezan a aparecer la falta de aire y la insuficiencia respiratoria a lo largo de los días de progresión. Al final de 2 o 3 semanas empieza recién a aparecer expectoración, pero es típico que los primeros días no hay ni expectoración, ni molestia, ni congestión nasal, ¿no? Y eso nos permite diferenciar un poco de la gripe o de otros cuadros de resfrío común. Náuseas, vómitos pueden aparecer, y un síntoma raro que no se reportaba mucho y que empezó a ser frecuente para este virus es la anosmia, la pérdida súbita de la capacidad del olfato, que también a veces se acompaña de la pérdida de capacidad de gusto. Sabemos que esto no se transmite a través del aire, o sea, no está permanentemente en el aire, pero sí a través del contacto y de las vías respiratorias. ¿Qué significa eso y cómo se puede entender? A pesar que hay un montón de información a través de que contra y a favor de la OMS. Lo que se vio es que están las gotitas de las vías respiratorias, que cuando uno habla o tose, elimina. Pero esas gotitas son pesadas y por lo tanto, una vez que uno terminó de toser o de hablar, esas gotitas decantan en el piso y no persisten y no quedan en el aire como sí puede quedar la tuberculosis o el sarampión, y por eso para esas enfermedades en los hospitales uno necesita un barbijo especial que se llama N95 o FP2. En cambio, para este virus, como está dentro de las gotitas, con un barbijo quirúrgico común en los hospitales es suficiente para que, pero ese barbijo específicamente para las personas que están enfermas para frenar justamente estas gotitas. Estas gotitas van a caer en la superficie y cuando otras personas las tocan, la pueden transmitir hacia otras personas con quienes sigan tocándose, o a la cara, o si se toca la cara o los ojos, pueden penetrar en el organismo, y por eso el otro punto importantísimo es lavarse las manos. La persistencia del virus puede ser larga, varios días, 5, 6, en algunos otros trabajos hasta 8 días en algunas situaciones. Entonces, si la humedad y la luz lo permiten. Pero en la mayor parte de las superficies, todos estos virus se van a eliminar rápidamente si se desinfectan con agua común, con lavandina, o alcohol en gel o alcohol al 60%.
Entonces las formas de prevención que tenemos somos claramente el lavado de manos, claramente el distanciamiento físico, más de 2 metros, claramente evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, y evitar eliminar estas gotitas de tos mediante digamos, cubrirse la boca con el codo o toser en un pañuelo y eliminarlo. Muchos países han impuesto la necesidad de utilizar un cubrebocas o un barbijo. Hubo mucho debate en esta situación. No es una intervención recomendada específicamente por la OMS, pero tampoco la OMS está en contra. Y el barbijo, como decíamos, a las personas que tienen el coronavirus puede evitar que se lo transmita a otras personas, pero no sirve para no contagiarse, porque no filtran justamente los virus. Entonces, si uno está muy cerca de una persona con el virus, aunque tenga barbijo esa persona y tose, puede uno estar en riesgo. Por eso, en esas situaciones hay que mantener siempre la distancia de 2 metros. Hemos aprendido un montón de cosas de este virus, hemos aprendido la tasa de ataque, no afecta a todo el mundo en 100%, en las familias una 30 a un 60% de las familias se van a afectar, depende de la cantidad de gente que estén en contacto. El R0 es una medida epidemiológica que se ha puesto muy de moda, es la cantidad de personas que infecta este virus y infecta a 2,8, mucho más alto que la gripe, pero mucho menos que el sarampión. Cuando es más de 1 ya es mucho, entonces eso significa que la epidemia va a crecer. Y si es 2, es que se va a duplicar. O sea, 2 personas van a ser 4, 4 van a ser 8, 8, 16, y eso significa fase exponencial. Desde que uno se pone en contacto con el virus hasta que empieza con los síntomas pasan más o menos 5 días, pero como algunas personas demoran un poco más, uno deja 14 días como el periodo de incubación máximo para tomar las políticas de aislamiento. En un yate se vio que hay algunas personas que pueden infectarse, pueden tener el virus en sus secreciones nasales y sin embargo no tener ningún síntoma. Esas son personas asintomáticas y hasta un 18% de los casos pueden serlo. Sin embargo, también sabemos que uno puede empezar a eliminar virus hasta 2 días antes de empezar con la fiebre y eso le decimos personas presintomáticas. La mortalidad es alta, depende de la edad, ya lo vamos a ver más adelante. La gran mayoría de estos casos van a ser leves, van a ser un resfrío común. No hubiera tenido relevancia la pandemia si hubiera sido solamente esto. El problema es que un 15% de las personas van a tener algún cuadro grave, 5% van a necesitar terapia intensiva y respirador y hasta 2 a 3% o la mitad de estas personas van a fallecer. El virus se puede transmitir a través de las secreciones respiratorias, en la materia fecal, en la sangre, en el líquido conjuntival y también ahora en el semen. Hay evidencia de virus, aunque el impacto de estos líquidos y estos materiales para la transmisión todavía no se conocen. Por ahora el gran volumen de transmisión se produce a través de la tos de las personas o de la secreción respiratoria. El diagnóstico se puede hacer de 2 formas. En primer lugar, en los primeros días de los síntomas, la primera semana de infección con la PCR. Esto es a través de un hisopado, se busca partículas del virus específicamente, así como buscamos la carga viral en HIV, en este virus buscamos partículas de ARN a través del hisopado porque va a estar en las células epiteliales de la boca y del pulmón. Después que pasan una semana o 2, recién empiezan a aparecer los anticuerpos en sangre. Esto ya en HIV lo conocemos como periodo de ventana, esta primera semana, que en HIV es hasta un mes, pero acá va a ser, digamos, entre 7 y 10 días. Y se van a desarrollar, como siempre, los anticuerpos IgM e IgG, y estos son los que se utilizan para estas pruebas rápidas. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos no nos habla de si el paciente todavía tiene virus en la secreción respiratoria, y entonces para el diagnóstico lo mejor es utilizar el virus, o sea la PCR, y para los estudios de vigilancia, para saber si hay mucho virus circulando por la ciudad, por el país, pueden servir los estudios serológicos, o para saber si ya la tuve, si ya la pasé, si hace un mes, los cuadros de fiebre que tuve hace un mes era esto, se puede hacer justamente esta serología. Las personas se infectan, van a tener un periodo viral con fiebre, con tos, con expectoración, que va a empezar a mejorar a partir de 1 o 2 semanas, y en algunas personas, sobre todo las que tienen factores de riesgo y las personas de mayor edad, van a empezar después de las 2 semanas a tener más inflamación,
más tos, más falta de aire, el pulmón se va a inflamar, se va a llenar de líquido y va a generar una insuficiencia respiratoria que va a llevar al paciente a la imposibilidad de respirar, va a requerir terapia intensiva, intubación, y muchos de estos casos no se pueden controlar y terminan falleciendo. Como ven acá, la gran mayoría de la gente es joven, la mayoría afectada es de 20 a 50 años, pero justamente las que se complican y las que fallecen son las personas mayores de 60, en una tasa que es siempre ascendente. Veamos cómo de 20 a menos de 20 nadie muere, de 20 a 30 es menos de 1%, de 40 a 50 3-4%, y después más de 60 hasta un 30%. Entonces, por eso es que es crítico que defendamos, que cuidemos, que protejamos a las personas mayores, que no se expongan a este virus para no infectarse. No hay mucho para hacer desde el punto de vista farmacológico. Tenemos, por un lado, la posibilidad de utilizar algunos medicamentos que estábamos probando para otros virus, como la cloroquina, el lopinavir, el remdesivir, que van a afectar justamente en ese primer triángulo que veíamos en la parte clínica, van a frenar el ciclo del virus, pero ninguno de estos medicamentos podemos decir hoy que sea la bala de plata, que haya mucha evidencia que funcionan. Estamos todavía estudiándolos para ver si realmente tienen un impacto. Y después, cuando esto termina, cuando esto sale el virus y produce inflamación en la vía respiratoria, y el segundo triángulo, el triángulo que lleva al paciente a la intubación y a la muerte, ahí se puede frenar esa inflamación con algunos antiinflamatorios como el tocilizumab, los corticoides de altas dosis, o mejorar la respuesta del sistema inmune con el interferón. Pero ningún estudio clínico ha demostrado cuál es la mejor estrategia terapéutica. Estamos reevaluando todas esas opciones. Hay también la posibilidad de plasma de convalecientes, hay también gran desarrollo en vacunas, pero todavía no hay ninguna vacuna disponible. Y la epidemia arrasó. La epidemia pasó por todo el mundo, no hay un país, hay solamente 2 islas en el Pacífico, creo, la última vez que los revisé, que no habían llegado a tener casos, pero no hay países en ningún continente que no hayan estado muy afectados por esta enfermedad. Es la pandemia más importante que ha sufrido el mundo en estas últimas, digamos, décadas. Vemos cómo sobrepasamos ya de 330.000 casos de fallecidos, sobrepasó ampliamente la influenza. 5 millones de casos en todo el mundo, y el aumento sigue siendo lineal, el aumento sigue creciendo, y todavía no vemos todavía no vemos a nivel mundial que esto empiece a bajar. Argentina se benefició de una política muy restrictiva, de una política de aislamiento, de cuarentena impuesta en forma muy temprana, y eso posiblemente nos diferenció con respecto a Chile y a Brasil. Nos comparan con Uruguay, pero bueno, Uruguay es un país mucho más chiquito, que si bien no ha hecho una cuarentena estricta, también se benefició de la cuarentena argentina, del cierre de fronteras, entonces, y del limitado acceso de personas infectadas de afuera. Entonces, vemos cómo esto ha sido muy importante en disminuir la cantidad de casos. En este momento, 9.000 personas afectadas, 400 fallecidos, 160 personas en terapia intensiva. Esto nos dio muchísimo tiempo para prepararnos, y tenemos 4.000 camas de terapias intensivas vacías para poder dar respuesta a la epidemia. El gran problema que tenemos es que la epidemia está en este momento entrando en fase exponencial en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, mientras que todo el resto del país está controlado. Tenemos 91% de los casos de ayer están condensados en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Tenemos 20 de 24 provincias sin ningún caso, y 14 provincias ya sin casos por más de 2 semanas. Incluso estas provincias grandes que habían tenido muchos casos han podido controlar la epidemia, y el único problema que tenemos ahora es justamente en Buenos Aires, donde este impacto de aumento ha sido específicamente asociado a situaciones puntuales de brotes en la ciudad que no se han podido controlar. Los brotes iniciaron en personal de salud, se transmitieron también en geriátricos, hubo grandes brotes en geriátricos en la ciudad, pero los brotes que nos tienen más afectados en este momento en la ciudad de Buenos Aires y en el Chaco son los brotes en enfermedades vulnerables, en los barrios vulnerables. Miren esto, la linda ciudad de Buenos Aires rodeada por esta situación muy vulnerable de las personas, donde es imposible poner distanciamiento, donde es imposible que las personas puedan tener una habitación individual, donde puedan cumplir los síntomas y no transmitir. Tenemos familias enteras, y si bien la prevalencia de
pruebas positivas en el país es del 9%, en esta región, en este barrio, es del 90% de las pruebas que se hacen en esta semana están siendo positivas. Una situación parecida pasa en el Chaco, donde la población Cuom, que es una población originaria, está siendo muy afectada por un brote que ingresó a la provincia por el personal de salud. Entonces, tenemos que tener muy claro que si uno deja descontrolada esta epidemia, va a producir una alta tasa de mortalidad. Estos son datos de Europa. Vemos cómo se concentró toda la mortalidad en forma muy importante en marzo y abril, y eso fue lo que afectó gravemente el sistema de salud. Lo mismo vemos en Estados Unidos, lo mismo vemos en Brasil. Y sabemos que si bien esto lo podemos controlar y Argentina lo tiene controlado, excepto en Buenos Aires, si nos relajamos, esto vuelve a aparecer y vemos rebrotes en Corea, en Alemania, en China, y hay que tener muchísimo cuidado. Por eso, en resumen, podemos decir que esto es una enfermedad nueva. Lo que más nos asusta y lo que más nos tiene que hacer pensar es el alto impacto que va a tener en los grupos vulnerables que no tienen un buen acceso sanitario, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso al sistema de salud en caso de estar enfermos, y que cualquier necesidad de aislamiento va a tener un alto impacto en la producción económica, digamos, de esa familia, que va a sufrir si no se acompaña de medidas de apoyo para que estas familias puedan comer y puedan hacer su vida diaria. Es necesario el diagnóstico rápido, el aislamiento inmediato de cualquier caso positivo y el tratamiento de sostén, y es imposible pensar que esto dejado a la deriva puede funcionar, digamos, como una especie de vacunación. ¿Por qué? Porque hemos visto ya que en otros países, sobre todo por ejemplo en España, con tantos casos, solamente el 5% de la población hizo anticuerpos. O sea que esta estrategia de dejar que la infección corra, lo único que va a generar va a ser más muertos. Tenemos esperanza en las vacunas, en los tratamientos y en la profilaxis para frenar esto, pero tenemos que tener mucho más cuidado con el aislamiento y con evitar la transmisión, porque faltan varios meses para saber cuál de estos productos farmacéuticos va a funcionar. Por eso el distanciamiento vino para quedarse. El distanciamiento va a tener que ser la clave. Si no es cuarentena total en el país, tiene que ser la actividad comercial limitada, la limitación del transporte y mantener todas las personas 1,5 metros, 2 metros y lavarse bien las manos. Porque como dijimos, si dejamos librado al azar a la infección, el impacto realmente en términos de mortalidad y en compromiso del sistema de salud es muy importante. Bueno, hasta acá el resumen. Los que necesiten más información pueden escribirnos a huésped o a info@huésped.org.ar, o en la página de la SADI hay un formulario donde pueden dejar sus preguntas y les vamos a contestar, o por mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Espero que haya servido. Gracias, Omar. Te vamos a tomar unos minutos más para hacerte un par de preguntas específicas, aunque es difícil porque creo que has cubierto casi todos los temas con mucha claridad. Y por supuesto, como ven ahí, Omar, entre otras cosas, es director científico o de investigación de la Fundación Huésped de la República Argentina y presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Probablemente uno de los más jóvenes presidentes de la Sociedad Argentina de Infectología. Comentario editorial que corre por mi cuenta. Omar, te quería hacer una pregunta por algo que lo leemos mucho en los medios y que no es un fake news, y es esta disputa en relación con la hidroxicloroquina, sobre todo porque el agente de propaganda médica más importante que ha tenido este tratamiento es el presidente de los Estados Unidos, quien aparentemente también se lo habría autoadministrado. Hay datos muy controvertidos, incluso mucha preocupación en la OMS respecto que aun cuando se recomienda solo usar en estudios clínicos y forma parte del abanico del estudio Solidaridad, ¿cuál es tu impresión con respecto a la hidroxicloroquina? ¿Es mejor el remedio o la enfermedad? Quería escuchar un poco esa precisión. Mira, la información que tenemos es muy limitada. Hace un mes hicimos un análisis de toda la información que había. Hay algunos datos buenos para otros coronavirus, como para SARS, y había datos buenos en in vitro también. El problema es que después vino un pequeño estudio francés que mostró que el 100% de las personas se curaban, solamente 20 personas eran en ese estudio. Cuando uno
lo analizó bien el estudio, vio que tiene muchos fallos, que tenía mucho sesgo. Hay otro estudio francés que mostró que no había mejoría, no había impacto. Hay un estudio muy grande en Nueva York que parece que no había impacto, pero el 30% de las personas que estaban en ese estudio estaban muy graves, o sea, comparado con el control. Entonces todavía no hay suficiente evidencia para decir que funciona o que no funciona. El mecanismo parece ser claro de que podría tener un efecto. Y entonces, en base a eso, el mes pasado el gobierno y la Sociedad Argentina de Infectología discutimos qué hacer, si usarlo o no usarlo, y dejamos la posibilidad de usarlo en forma condicional, el lopinavir y la hidroxicloroquina, en base a la potencial evidencia que podría funcionar, como son baratos, están disponibles, la toxicidad es relativamente conocida, lo dejamos como opción condicional para pacientes graves o para pacientes de alto riesgo de complicarse. Sin embargo, no lo recomendamos para pacientes leves o para pacientes que tengan muy pocos síntomas. Pero claramente es muchísimo mejor poder incluir estos pacientes en los estudios. Hoy va a comenzar en Argentina finalmente el estudio Solidaridad, que compara justamente la hidroxicloroquina con el lopinavir, con el remdesivir, para ver cuál de los tres es mejor. Remdesivir no tenemos disponible, ni vamos a tener por varios meses porque todavía no está registrado. Las otras dos las tenemos. Y es muy difícil a veces no indicarla en un paciente que ya está muy grave, en uno no sabe muy bien qué hacer, y entonces en forma condicional, como un compasivo, se podría considerar. No lo recomendamos como profilaxis, no lo recomendamos como autoadministrado, hay que tener cuidado con la toxicidad, y estamos por revisar con el Ministerio si realmente estas evidencias nuevas justifican sostenerla o no sostenerla la hidroxicloroquina como una opción. Gracias. Sí, creo que eso refleja un poco el debate internacional de los especialistas y de la Organización Mundial de la Salud, etc. Estamos viendo en muchos países... ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno, estamos viendo en muchos países, como dicen en España, el desescalamiento, digamos, ¿no? La salida de la cuarentena. En países como Argentina, en el futuro México, ojalá pronto Brasil, Chile, ¿cómo ustedes como expertos se imaginan? ¿Cuáles son los requisitos que debiera cumplir para paulatinamente salir de la cuarentena? Estamos de acuerdo que la cuarentena no es abrir un búnker de puerta a puerta y salir todos corriendo a la vida como era antes del COVID. Pero digamos, en breve, así como 2 o 3 tips que ustedes consideran que son fundamentales para ir abriendo el grifo. Mira, también es cierto que no es la misma cuarentena que tenemos ahora que la que teníamos hace 50 días, que no caminaba nadie por la calle. Paulatinamente se ha ido abriendo, varias profesiones esenciales se han ido permitiendo, y hoy estamos en un tráfico de un 30% del tráfico habitual en las ciudades. Entonces, de alguna manera se ha ido abriendo. Creemos que hay que mirar la cuestión del R0, que decíamos antes, cuántas personas infectan a otra persona. En Argentina en este momento en las provincias está en 0,8, eso significa, por ejemplo, que en las provincias 10 personas infectan a 8, entonces ahí, si mantenés las cosas como están, la epidemia va a desaparecer sola, porque cada 8 van a ser 6, 6 van a ser 4 y la epidemia va a desaparecer. Pero si es más de 1,3, por ejemplo, como en Buenos Aires, que hay en algunos sectores de la ciudad hasta 1,7, la epidemia va a crecer, 10 personas van a infectar a 13, y entonces eso hay que volver a controlarlo. Entonces creo que el R0 es un indicador importante, el tiempo de duplicación, o sea, la velocidad en la que eso va aumentando es otro indicador, eso es demasiado técnico, pero lo concreto es que las provincias y los distritos que están disminuyendo la cantidad de casos cada día pueden empezar a tener más actividades de apertura, las que están creciendo van a tener que mantenerse con esas restricciones y evaluar restricciones o intervenciones adicionales, como ir en Argentina ahora en estos barrios donde está explotada la situación, están yendo casa por casa, tomando muestras, poniendo aislamientos en cohorte, para tratar de frenar la movilidad interna ahí y disminuir la transmisión. Así que la cuarentena es muy específica de cada lugar, de cada momento, y hay que tener cuidado. Ya Angela Merkel en Alemania había dicho que si el R0 de ellos aumentaba 1,1 lo iban a volver a imponer, y vieron cómo aumentó de golpe y tuvieron que dar marcha atrás en algunas aperturas, ¿no? Esto, como nadie sabe muy bien cuánto tiempo vamos a estar con este distanciamiento, por eso yo decía que vino
para quedarse. Si no hay cuarentena, igual se recomienda que si hay virus transmitiéndose en la comunidad, o sea, si en tu ciudad hay casos, que las personas mayores se queden en la casa, que traten de salir lo menos posible, y uno también, tratar de evitar reuniones familiares, tratar de evitar grandes conglomerados, tratar de evitar espectáculos públicos o situaciones donde haya amontonamiento de gente, si es que hay virus transmitiéndose en la comunidad, hasta que no logremos cortar la transmisión en todo el mundo, ¿no? Gracias. Y la última pregunta, que quizás es mirando hacia futuro, aunque no tenés una bola de cristal, ni ustedes trabajan con las evidencias científicas y no tanto con las especulaciones. ¿Qué se conversa? Hemos leído bastantes papeles o papers respecto de si esta es una pandemia que se va a presentar por olas estacionales, y si querés bajándolo un poco a la Argentina, estamos en el pico, ¿cuándo viene el pico? Parecemos todos sentados en una tabla de surf esperando que la ola repunte, ¿no? Y por ahí nos quedamos flotando por varios meses. Entonces, si querés empecemos por el final. ¿Qué pasa con esta noción del pico? El Sí, pico dime. yo creo que es una invención de los medios, ¿no? En el Ok, sentido de que el pico, desde la epidemiología, siempre uno miraba el pico porque el virus, un virus entra, afecta a la población, y después cuando hay un nivel de inmunidad y ya no hay más gente a quien afectar, no hay más susceptibles, empieza espontáneamente a bajar. ok. Eso en el mundo no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque cuando el pico empezó a aumentar, los sistemas de salud se empezaron a desbordar y tuvieron que todos los países poner cuarentenas. Empezó a bajar, pero no empezó a bajar porque ya no haya susceptibles, sino porque los susceptibles se metieron en sus casas y no se infectaron. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es esta situación? Hoy en España tenés 5% nada más de personas con serología, o sea que podrían estar protegidas eventualmente si la serología a largo plazo protegiera. Eso significa que si vos volvés a liberar todas las actividades de distanciamiento social, ahí vas a tener un rebrote otra vez. Vas a tener una segunda ola otra vez, como se está viendo, por ejemplo, se vio en Corea, cuando de pronto se descontrola, puede haber un brote nuevo, ¿no? Entonces uno tiene que estar alerta a los nuevos brotes hasta que no haya realmente una vacuna, o hasta que en todo el mundo o en todo el país ya no haya más casos. Entonces, la nueva normalidad parece que está imponiendo estas burbujas o estos puentes aéreos. Por ejemplo, ahora Nueva Zelanda ha logrado controlar, Eslovenia ha logrado controlar, Australia ha logrado controlar. Entonces, Nueva Zelanda dice, bueno, voy a viajar, voy a abrir la línea aérea con Nueva Zelanda a Australia, porque yo ya sé que en Australia estamos bien. Entonces, pero no lo puede hacer con China, no lo puede hacer con Japón, bueno, no sé si con China, pero digamos, no lo puede hacer con algunos otros distritos. Nosotros no podríamos viajar, abrir otra vez los vuelos a San Pablo, por ejemplo, con la cantidad, o a Santiago de Chile. Entonces es como un abordaje estratégico. Es como lo mismo que pasa dentro del país, va a ir pasando hacia afuera. Hay Es que ir como viendo el la... TEC, ¿Eh? exacto. Es como un TEC, como el juego del Exacto. TEC, que vas conquistando lugares, limpiando, digamos, lugares o países y territorios, y tratar de frenar la transmisión en esos territorios, porque dejarlo pasar tiene un alto costo y Sí. se perdura en el tiempo, ¿no? Entonces eso creo que es la dinámica, es lo que se está empezando a plantear. No hay la posibilidad de dejarlo circular. Y antes de terminar, vos me preguntabas hace rato de las fake news, porque han tenido un impacto muy grande en todas las respuestas, ¿no? Desde Trump diciendo que hay que tomar lavandina, desde gente tomando MMS o cloruro de sodio, o vitamina C a altas dosis, agua caliente, orina, millones de posibles tratamientos, que algunos pueden ser, digamos, que sean basados en la vitamina C, o sea, mal no te va a hacer, puede ser que, pero el sentido común no tiene que reemplazar a la ciencia, en el sentido de que no hay que indicar o hacer cosas sin realmente mucha o la mayor cantidad de evidencia posible que uno pueda encontrar. Por ejemplo, en Misiones, una provincia de Argentina, indicó vacunar con BCG a todo el personal de salud, sin ningún dato concreto que lo respalde. Entonces, bueno, ahí salimos fuerte a atacar eso, y finalmente se dio de baja esa propuesta, ¿no? Pero entonces hay que tratar de la información que la buscar en lugares que sean serios, en páginas oficiales de ministerios, de sociedades científicas, y no reenviar ninguna información, por más
normal que crean que es, o por más seria que parezca, que reciban de Facebook o de WhatsApp sin un adecuado revisar en las redes que realmente sea correcta, que el que envió sea real. Bueno, sí, exacto. Eso es un tema muy importante que nosotros desde Corresponsales Claves y la Fundación Huésped también hemos trabajado mucho, ¿no? Y ir a las fuentes, y en el caso más macro, digamos, cuando una provincia o una autoridad sanitaria subnacional toma decisiones que pueden ser de alguna manera científicamente cuestionables, debe, como hay en la República Argentina y en otros países, un comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud y al presidente de la República, como es el caso de todos ustedes, razón por la cual no te vamos a tener en vivo en esta sesión de hoy, pero sí creo que te has tomado un tiempo esta mañana para dejarnos grabado una presentación personalizada y responder algunas preguntas que seguramente van a surgir. De nuevo, creo que no hay una bala mágica, como dijiste, no hay una salida de que abrimos la puerta y corremos hacia el sol, todos juntos un día determinado nos subimos a los aviones para irnos de vacaciones o por trabajo. No hay recetas mágicas, pero sí creo que para cerrar y agradecerte, creo que hay un modelo muy importante que es basado en la ciencia y en la salud pública, centrado en las personas. Y en eso reconozco como argentino que la República Argentina tiene un comité expertos, donde la mayoría, si no la totalidad, son especialistas de trabajar con las personas y con la ciencia de la mayor calidad. Entonces tenemos un presidente de la República y por supuesto un muy buen ministro de Salud, que las decisiones que toma, que afectan la vida de todos nosotros, incluyendo las económicas, por supuesto, están basadas en la ciencia. Así que bueno, Marta, agradezco muchísimo. Cuando estemos en la sesión te tendremos en el pensamiento porque estarás en la reunión de expertos con el presidente de la República. Que tengas buen fin de semana y después te mandamos la grabación completa. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Nos acompaña una colega y amiga que es Brenda Crabtree Ramírez, profesora adjunta del programa de alta especialidad en VIH, investigadora titular del Departamento de Infectología del Instituto de Nutrición, y además, por supuesto, es madre de Greta y María. Y yo le voy a colaborar con el pasado de slides. ¿Tenés el micrófono abierto, Brenda? Sí, ya me escuchan todos. Buenas tardes. Divinamente te escuchamos. Ay, muchas gracias, Javier, por la invitación. Gracias a mi amigo Omar por tan lindas palabras al principio. Qué lástima que está él grabado. Y yo tampoco estoy de carne y hueso porque ahora sí la distancia llegó para quedarse y afortunadamente en un momento del mundo en el que sí podemos vernos a través de las pantallas. Así es que primero comenzaré mi presentación después de la magnífica presentación de Omar, hablando un poco sobre la epidemia y actual, o sea, cómo estamos en términos de números en nuestro país. Y luego me voy a enfocar más hacia el tema que me pidió Javier en cuanto a la epidemia de COVID y específicamente lo que está relacionado a las personas que viven con VIH, sus tratamientos y todo el entorno. Entonces, si quisieras pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, miren, hace día nosotros la semana pasada cumplimos 2 meses de confinamiento. Mis hijas tienen 2 meses sin ir al colegio desde el día 15 de marzo, que se han cerrado probablemente algunos unas semanas después, pero ya llevamos 2 meses. No es, mi apreciación es que fue un cierre oportuno y que si estamos viendo lo que estamos viendo actualmente es por más bien, no tanto porque no se hayan instaurado las medidas adecuadas, sino más bien porque somos una ciudad, la Ciudad de México y muchas ciudades somos ciudades muy apretadas, con mucha densidad poblacional y de por sí con un sistema de salud que me parece que ya de antes, la previa, ya de antes estaba rebasado. Entonces, vean aquí cómo ya en 2 meses pasamos de que los primeros casos que fueron reportados que eran exportados
y fueron reportados a finales de febrero. Ahora en marzo, para el día de ayer, este fue el reporte oficial que se hace cada noche y vemos cómo en realidad pues tenemos más de 3,000 casos en la Ciudad de México, con un total cercano a los 60,000 casos en el país y con un aumento importante en las últimas 2 semanas de los lamentables fallecimientos. En este momento se han contado 6,510, que como todos ustedes saben, el conteo de las defunciones pues siempre es un problema porque no todas las personas se registran con una prueba positiva y entonces este registro probablemente no es tan exacto. ¿La que sigue? Entonces, a nivel mundial, vean, si nos comparamos con otros países, no sé si alcancen a ver, pero vean cómo está la curva de México comparado con otros países asiáticos y europeos, en donde vean cómo pues el ascenso parece seguir y seguir. No estamos en un momento de aplanamiento de curva. Como ven, es una curva que va en ascenso y era algo que sabíamos que estaba esperado y así tenemos con este ascenso probablemente en las últimas 3 semanas. La que sigue. Del día, siempre se hace un reporte del día previo, o sea, ¿qué cambió del día anterior a este? Bueno, pues del día miércoles al jueves, porque estos son datos que cerraron el día de ayer, lo que aumentó en un número de casos del 5%, hemos ido alrededor, vean, aquí está el incremento por día, que se ponen las barras de abajo, en cuanto a pruebas, casos y muertes, o sea, hemos seguido aumentando el número de pruebas, hemos seguido aumentando el número de casos positivos y lamentablemente el número de decesos también, ¿no? Estamos en una situación donde sobre todo en la Ciudad de México, hay una ocupación por arriba del 80% de las camas y de los cuidados intensivos y esto no es, nuestro sistema de salud está fragmentado en la seguridad social y en aquellos sin seguridad social y los que están sin seguridad social son los sistemas más, que de ahí también están los institutos de salud, que es donde yo trabajo y ahí está más concentrado el número de personas y sí nos está pasando justo en este momento, ya llevamos unas 2 semanas en el que nuestros pacientes se deterioran cuando están en una sala común y que no tenemos espacio en las terapias intensivas y tenemos que hacer mucho trabajo para poderlos trasladar y que puedan llegar a un ventilador. Entonces sí estamos en este momento en trabajando al 200 o al 300% con menos personal porque pues muchos algunos se han infectado, pero muchos otros tienen patologías y han dado, o sea, el gobierno ha dado permiso a estas personas que, por ejemplo, padecen de una comorbilidad y están en riesgo a padecer de enfermedad grave. La que sigue. Y bueno, finalmente quiero que vean aquí cómo está el número de pruebas positivas y cómo se va incrementando en su lado derecho. Vean de los pacientes que están hospitalizados, ambulatorios y en terapia intensiva y como ven siguen siendo números crecientes. La que sigue. Entonces, los retos, de los que ya hablé un poco, pero los retos a los que nos hemos enfrentado es que ya de por sí teníamos un sistema de salud rebasado, con muy poca inversión desde hace décadas. Esto afecta a todas las poblaciones, a todas las personas, no solo las personas que viven con VIH, sino todas las personas, por ejemplo, el grupo oncológico, y que ahorita en la pandemia pues se ha visto afectado en el sentido de que pues se han interrumpido mucha de su atención,
¿no? Y entonces, a nosotros ya la pandemia nos llega tarde, nos llega meses después, entonces el país se ha visto en dificultades para poder importar equipo médico de protección e infraestructura, y pues ustedes saben que nosotros tenemos arreglos comerciales con los Estados Unidos, lo cual hace muy difícil que nosotros podamos importar este tipo de cosas que necesitamos para la atención de los pacientes adecuada. Tenemos poco acceso a pruebas por cuestiones de infraestructura, no cualquier hospital tiene el sistema de PCR y eso ha dificultado también que estos números que están registrados probablemente pues están subregistrados como en todos los países, pero nosotros somos de los países que menos pruebas por habitantes tenemos debido a los recursos que tenemos, ¿no? La atención está primordialmente centralizada, o sea que aunque así también está la pandemia, pero esto pues limita que si, por ejemplo, hubiera un brote en el interior de la República, pues fuera más difícil de atender, ¿no? Y la gran mayoría de los centros pues empezaron con la organización de la atención un poco tardía. La que sigue. El clic que sigue, por favor. Y bueno, creo que poco de lo que se habla de la pandemia de COVID es esto, ¿no? Que las patologías, lo que ya dije un poquito, las patologías de alta especialidad, ¿no? Enfermedades malignas, las personas que estaban en lista de trasplantes, personas que requieren cosas por rayos de intervención, las personas que viven con VIH y se acaban de diagnosticar en etapas avanzadas o que por alguna razón tienen un evento definitorio de SIDA, ahorita su atención se ha visto francamente limitada porque no hay lugar donde se pueda atender y eso es algo realmente preocupante porque no solamente va a haber muertes por el COVID, como ya sabemos, sino también a consecuencia de que el sistema de salud se ha abocado o ha dado prioridad a la emergencia sanitaria y que probablemente todas estas personas se vean afectadas y no solamente las personas que padecen COVID, ¿no? Y entonces, pues esto desde luego no sabemos qué impacto tendrán si, por ejemplo, el continuo de atención de todas estas enfermedades, diabetes, hipertensión, VIH, etcétera, va a haber pérdidas al seguimiento, pérdidas de la adherencia a sus tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces creo que hablar de esto vale la pena ahora que ya pase el pico, nos vamos a tener que poner seriamente a ver en qué podemos ayudar para asegurar que la atención de todas estas cosas alternas al COVID no se vean desatendidas. La siguiente. Entonces, ya yéndome un poco más a los aspectos específicos de VIH, en general aquí lo puse en una misma diapositiva, pero ustedes pueden acceder a todas estas fuentes. El CENSIDA, que es el Centro Nacional para la Atención de VIH en México, el programa de VIH, ahí, y así como las británicas, las europeas, la Sociedad Internacional, la IAS, los departamentos de salud, principalmente, todas coinciden en que el VIH en sí, la infección por VIH en sí, no se ha podido demostrar que sea un factor determinante o independiente para un mal pronóstico en las personas que se infectan por COVID. Y esto es muy importante porque tiene implicaciones en el sentido de que no debe ser, o sea, el vivir con VIH no debe de ser una condición para la asignación de recursos, porque cuando probablemente en Argentina no están así, pero en situaciones como las nuestras, pues sí se están de acuerdo a lo que se ha consensado en los comités de bioética, pues sí llega a un punto en el que se tienen que asignar recursos, ¿no? O sea, 2 personas y un solo ventilador, y entonces hay lineamientos al respecto cuando los recursos de la atención empiezan a escasear. Y entonces se ha dicho claramente por todas estas sociedades, incluida la mexicana, que VIH no debe de ser una condición para que no se le asigne este recurso, lo cual me parece sumamente importante, porque como dije, no parece ser el VIH per se una razón para la cual la evolución no sea satisfactoria.
Y además, una de las cosas que se insisten en todas estas posicionamientos es que se debe de priorizar y alentar a las personas que están en la línea de atención a promover que se incluyan personas que viven con VIH en los ensayos clínicos controlados que están probando tratamientos para el COVID, que como ya oyeron a Omar, existen muchos tratamientos, ninguno se ha probado que sea efectivo y por lo tanto siguen habiendo múltiples ensayos clínicos, los cuales tenemos que tratar de incluir a todas las poblaciones posibles, a las poblaciones minoritarias, y esto no solo hablo de las personas que viven con VIH, sino cualquier otro tipo de patologías también, ¿no? Necesitamos trabajar, todos ellos hablan fuertemente de trabajar en la comunicación para favorecer la adherencia y permanecer saludables e indetectables. Y sin embargo, todos hacen alusión, y este es un punto importante, que sí que sabemos que las personas que viven con VIH tienen una multimorbilidad, ¿no? Tienen una probable, en algunas personas tienen hay una proporción más temprana, a edades más tempranas, de padecer enfermedades metabólicas o cardiovasculares, y estas comorbilidades sí se han visto que son factores de mal pronóstico si adquieren COVID, pero no necesariamente esto no está condicionado por el VIH. Entonces, sí pudiera ser que por el hecho de que sean personas que tienen comorbilidades, que los desenlaces no fueran tan apropiados, pero por esa condición. Entonces, creo que son importantes estos posicionamientos porque dan muchísima luz al respecto de en qué nos tenemos que ocupar como médicos, en qué nos tenemos que preocupar como comunidad que vive con VIH, ¿no? Para poder actuar. Entonces, las recomendaciones es seguir el tratamiento antirretroviral como hasta ahora y permanecer indetectables y tener una vida saludable, como se le dice a todas las personas que estamos ahora en confinamiento. Ahora, al respecto de los tratamientos antirretrovirales, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la COVID, tiene una proteasa, que esta proteasa va en común con muchos otros virus tipo RNA como el VIH, y entonces ya lo mencionó Omar, que por eso se ha dado como una directriz de tratamiento, una sugerencia de tratamiento en ensayos clínicos, el lopinavir-ritonavir. Sin embargo, hay muy pocos ensayos clínicos al respecto de que su uso tiene utilidad. No se ha podido demostrar tampoco. Entonces, una de las cosas que sí es importante y que dicen estas directrices, o sea, estas sociedades, es que no por el hecho de que tengamos la idea de que los inhibidores de proteasa pueden ser de utilidad para el SARS-CoV-2, nosotros ahora recomendemos que todos deban cambiar a inhibidores de proteasa. Al contrario, la recomendación es seguir con el esquema con el que se está para permanecer estable en y más bien trabajar en la adherencia, ¿no? Estamos, ahorita les voy a platicar lo que hicimos nosotros en nuestra clínica, y estamos conscientes de que hay muchos retos para la adherencia y la atención continua de los pacientes. La que sigue. Entonces, de la serie, hay varias series de casos, aquí traje nada más 2, pero en realidad son muy pocas las series de casos que se han publicado al respecto de personas que viven con VIH y que se infectan de COVID. La primera serie que se publicó en el Lancet, ya de esto tiene más de 3 semanas, lo publicaron nuestros colegas del Clinic en Barcelona, y ellos simplemente describieron cómo les fue a cinco personas, y todos ellos casualmente tenían inhibidores de proteasa como tratamiento. En España se usan mucho los inhibidores de proteasa, a diferencia de otros países donde más bien
se están utilizando de manera más generalizada los inhibidores de integrasa, pero casualmente estos tenían inhibidor de proteasa y con un promedio de edad alrededor de los 40 en estos 5 casos, y el desenlace para cuando lo publicaron uno seguía hospitalizado y todos habían tenido una evolución favorable. Después ahí, o sea, esto nada más fue una descripción de casos. Después aquí ya vienen 33 casos, esto lo describieron en Alemania. Y aquí de los 33 casos, 5 tuvieron que hospitalizarse y 2 de ellos fallecieron. De las personas que viven con VIH no especifican muy bien si estos tenían más comorbilidades, pero sí tenían mayor edad, que es justo lo que pasa también con las personas que no viven con VIH, que también la edad, pues ya sabemos que es un factor que pudiera influir en un mal pronóstico, pero en términos generales la gran mayoría tuvieron enfermedad leve. Entonces, con esto lo que ellos concluyen, ahí sí ven la conclusión que se ve muy, muy chiquita, pero se los digo, ellos no pueden concluir que las personas que viven con VIH tienen un desenlace peor en términos del COVID. Lo cual yo creo que es muy importante seguir, seguir viendo series de casos publicados. Nosotros personalmente en nuestro hospital tenemos 8 personas que se han hospitalizado, 8 personas de nuestra clínica que han dado positivos. No queremos hacer una llamada a todos nuestros pacientes para ver si han tenido síntomas respiratorios, porque acuérdense que muchos pueden tener enfermedad asintomática, entonces el rango de enfermedad es muy, muy amplio, pero de los que han llegado al hospital, que normalmente es gente que se siente peor, ¿no? Que es gente más enferma, hemos tenido 8, de los cuales 3 se han manejado ambulatoriamente, los otros han recibido manejo intrahospitalario, 2 de ellos en terapia intensiva y los 2 ya han sido exitosamente extubados, lo cual es bastante bueno porque ustedes a lo mejor habrán oído que de aquellos que requieren intubación, pues una mayoría, entre un 50 y 80% pueden morir, ¿no? Entonces, en realidad, a nuestros pacientes les ha ido muy bien. La que sigue. Entonces nosotros, el 1 de marzo se convirtió nuestro hospital en COVID solamente. Nuestro hospital es uno de esos que atiende a 1,500 personas de alta especialidad, que requieren atención de alta especialidad por día, 1,500, o sea, de reumatología, de oncología. Es un hospital de alta especialidad y muy dinámico. Nosotros en nuestra clínica atendemos alrededor de 2,300 personas. A todos ellos fue un reto tremendo cuando se decidió hacer el centro COVID únicamente. En 3 semanas tuvimos que llamarles a todos de la manera que pudiéramos, localizarlos para recoger sus tratamientos. Se los dimos por 3 meses. Ahora ya en junio van a empezar a venir todos los pacientes, pero en un lapso de 3 semanas logramos proveer a todas las personas de sus antirretrovirales para que tuvieran continuidad y no tuvieran que venir de manera innecesaria a nuestra clínica. De ahí se seleccionaron a todas las personas indetectables que estuvieran así estables por meses y que además tuvieran más de 200 CD4 para poder hablar y reprogramarlos automáticamente a citas más después de julio. Todos aquellos que viéramos que tenían algún problema de salud, por ejemplo, que tuvieran insuficiencia renal, menos de 200 CD4, que estuvieran detectables en sus últimas determinaciones, todos ellos hay un área, o sea, el área de consulta externa está abierta, pero muchos de ellos vienen en transporte y pues ir en transporte en estos momentos de alto contagio, pues es exponerlos. Entonces, fuimos súper cuidadosos en escoger a quienes sí podíamos seguir viendo en la consulta
y se buscó ayuda para poder pagar Uber y sistemas de transporte que no fuera público para no exponerlos, ¿no? Hicimos infografías y con teléfonos de contacto y emergencia, mucha educación comunitaria, los ensayos clínicos en donde participan nuestros pacientes, también hicimos arreglos en cuanto a sus visitas y los monitoreos, escribimos unas recomendaciones al respecto, donde pusimos también teléfonos para ayuda si es que hubiera más violencia intrafamiliar, que es una de las cosas de los problemas que más han surgido en el confinamiento en la ciudad. También así, si había problemas, por ejemplo, de si tenían algún problema de salud mental, estaban a la disposición un equipo de salud mental. Y finalmente, pues nos quedábamos, nosotros normalmente tenemos entre 5 y 20 camas de gente hospitalizadas que tienen diagnóstico reciente en etapas muy avanzadas o que, por ejemplo, tienen enfermedades como malignas y viven con VIH, ¿no? Por ejemplo, que requieren quimioterapias y cosas así. Y entonces unimos esfuerzos con la Clínica Condesa. Ven que la Clínica Condesa es una clínica muy, muy grande, atiende a más de 15,000 pacientes. Nos unimos junto con otros institutos y fuimos, buscamos y estuvimos tocando puertas hasta que finalmente logramos que la Fundación Carso nos diera en un hospital privado 20 camas para la atención de nuestros pacientes. Y en este momento ya estamos teniendo llevamos con esto unas 2 semanas, ya hemos recibido 13 pacientes que, pues bueno, por lo menos estos 13 pacientes podemos hacer la diferencia en cuanto a la atención, en la atención de especializada intrahospitalaria y que no es COVID, la que sigue. La que sigue, Javier, por favor. Gracias. ¿Es esa? Perdón. Aquí está. Bueno, Okay. creo que una de las cosas que es muy interesante y que seguramente ustedes sabrán es que poco a poco mucha gente, no solo médicos, científicos que nos dedicamos al VIH, sino también activistas, personas que viven con VIH, han escrito que recordándonos de la pandemia de los 80s, cuando empezó todo el tema del VIH y qué cosas tuvimos que enfrentarnos, cómo surgió el estigma y la discriminación, cómo la comunicación por parte de las autoridades era importante, cómo, o sea, todo lo que aprendimos nosotros de los 30 años hacia acá puede ser de utilidad para lo que está sucediendo aquí en términos del COVID. Es decir, y creo que la ONU-SIDA también está haciendo mucha tarea en eso, porque nosotros sí sabemos que no sirve de nada la ciencia si la atención no va a ser justa y equitativa, si la vacuna no va a llegar a todas las personas, ¿no? ¿De qué sirve que haya una vacuna efectiva si no va a llegar a todos? Entonces, creo que estos escritos son testimonios de muchas cosas que nosotros hemos aprendido, ¿no? Que la unión de la comunidad o la sociedad civil con la comunidad científica es una herramienta poderosísima para poder lograr objetivos y que las personas no se queden, que no haya poblaciones que estén desatendidas, porque sabemos que las epidemias y las pandemias se prestan o hacen hacen más visibles las desigualdades sociales, ¿no? Los marcadores sociales o determinantes sociales son los que hacen evidentes y son en quienes se ven más afectados por la pandemia, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, los primeros casos llegaron, así como el VIH, ¿no? Que llegaron por gente que tenía muchos ingresos y nivel socioeconómico porque habían viajado a Europa y así llegó, ¿no?
pero ahora los que están más afectados son personas que, por ejemplo, trabajan en la central de abastos de alimentos, ¿no? Que no pueden dejar de trabajar porque si no trabajan ese día no comen, o familias enteras que están viéndose afectadas por el COVID porque viven en hacinamiento y no pueden estar aislados cuando el primer miembro de la familia vive. Entonces, creo que todo eso nosotros que hemos luchado contra el VIH, ¿no? Sabemos perfectamente que las condiciones sociales son las que hay que atender para que la salud sea más justa. Entonces, creo que nosotros podemos ayudar mucho a visibilizar todo esto. Y bueno, la que sigue. Así que ya con esto termino, agradeciéndoles a todos ustedes y vean que en nuestra clínica somos muy, muy afortunados. Vean esta foto. Este es un pizarrón que nosotros actualizamos cada semana porque no somos tan afortunados que cada semana recibimos cartas, dibujos, mensajes de apoyo de nuestros pacientes y pues lo cual nos llena de orgullo porque pues sabemos que esto es una lucha de todos y un trabajo en equipo y nosotros los que nos dedicamos al VIH sabemos que la unión con la comunidad es clave para salir adelante. Muchísimas gracias, Brenda. Creo que tu presentación se complementa perfectamente con la de Omar y sobre todo creo que has contestado la mitad de las preguntas que fueron viniendo por el chat y creo que eso es una buena señal. Y creo que fundamentalmente tiene que ver con todo lo que está alrededor de COVID más VIH, ¿no? Y creo que esa transparencia que hace referencia sobre la falta de evidencia sobre, digamos, que la relación entre el VIH y el COVID, salvo raras excepciones, como una persona que no reciba tratamiento y esté inmunosuprimida, o las comorbilidades que tenemos las personas que ya llevamos varias décadas viviendo con VIH, me parece que ha sido muy ilustrativa y responde a muchas de las preguntas. Antes de cerrar este webinario, vamos a tomar algunas preguntas que ha estado seleccionando Lidice López Tocón, que es coordinadora del equipo de corresponsales, que las va a compartir contigo, Brenda. Alguna pregunta para Omar, pero bueno, acá hay el mismo nivel de No, yo respondo lo que vaya para Omar. No soy tan bueno como Omar, pero soy más simpática que él. Eso no, pero eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Lidice. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Brenda, por tan excelente presentación. De verdad, ha sido respondiendo las preguntas que venían apareciendo, ¿no? Sobre todo con este asunto de cuánta evidencia hay del uso de otros medicamentos. Mencionaste la proteasa en este virus nuevo, ¿no? Porque hay mucha información circulando en las redes y surgen estas preguntas. Pero tenía algunas otras que surgieron a partir de una mención que hizo Omar respecto de que se ha identificado que permanece el virus en residuos fecales y en sangre y si se ha recomendado alguna estrategia para prevenir alguna transmisión además del lavado de manos, ¿no? Que se entiende que también con la contaminación fecal podría haber. Sí, con mucho gusto. Mira, sí se han hecho, no hay muchos estudios, pero sí se han hecho que sobre todo en personas hospitalizadas, o sea, en gente que tuvo enfermedad grave, la liberación del virus por vía fecal ha persistido por semanas, incluso hasta 4 semanas, ¿no? Sin embargo, esto no ha demostrado que sea una vía de transmisión eficiente, ¿no? O sea, no se ha demostrado una transmisión orofecal. Todo es por contacto y por las gotitas que salen al hablar o al estornudar o al toser. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, también, por ejemplo, se han encontrado partículas de virus en el aire, pero esto no quiere decir que sean infectantes. Entonces, yo
creo que el mensaje con el que nos tenemos que quedar es que si bien se han encontrado esto, no se ha demostrado la transmisión efectiva por esta vía, y entonces lo que tenemos que cuidar es lo que ya sabemos, el lavado de manos, si estás en un lugar haciendo la compra, no tocarte la cara, ¿no? Y el uso de cubrebocas. Voy a silenciar todos los micrófonos. Gracias. No. Ahora, Brenda, vas a tener que prender tu micrófono porque hemos silenciado a todos. Sí. Ahí está. Listo. Perfecto. No sé si ahí respondí. Sí, perfectamente. Es como que al tener esta información nueva, nuevamente se encienden un poco las alarmas, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pero nos respondes perfectamente, Brenda. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo ha respondido. Perdón, la transmisión de sangre, tampoco se ha visto, o sea, nadie ha demostrado que se dé por vía parenteral. Ajá, no se ha demostrado eso. Entonces, en este momento, pues, solamente es por las vías típicas que se han descrito. Muy bien. Y la segunda pregunta tiene que ver con cómo ha hecho, en distintos países se están recibiendo muchas quejas respecto del inicio de tratamiento y el testeo para VIH. ¿Cómo ha hecho México, cómo ha hecho tu servicio para mantener los servicios de prevención y testeo y vinculación al tratamiento y no producir esta intervención dentro de en medio de la epidemia, ¿no? Mira, creo que es inevitable que el testeo se vea afectado. Me parece, aquí se tiene que hacer un balance entre lo que estás arriesgando a las personas saliendo a las clínicas, ¿no? Con el retraso de 1, 2, 3 meses para hacerse su prueba de VIH, ¿no? Entonces creo que es una de esas cosas que no tengo la respuesta correcta, pero es el balance que se tendría que hacer. Mi hospital no es un centro de diagnóstico, mi hospital es un centro de referencia, no nos hemos tenido que enfrentar con eso, pero sí sé que en la Clínica Condesa el servicio del testeo existe, prevalece con sana distancia, con uso de cubrebocas, con que entras y te toman la temperatura, ¿no? Y sí nos ha pasado que hay personas que nos han salido con infección aguda y que por tener fiebre se piensa que es COVID y realmente lo que tiene es una infección aguda por VIH. O sea, sí nos ha pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí se tiene que ver el centro de detección muy hábil en guardar perfectamente bien las medidas, pero sí también ver qué tanto le implica a los pacientes irse a hacer el testeo, ¿no? Idealmente, si esto va a seguir así, a lo mejor tendríamos que pensar en cosas más creativas como, por ejemplo, lo que Omar ha dicho siempre, el autotesteo en casa, ¿no? Y favorecer estas otras estrategias para que las personas no tengan que salir de casa. Pero sí, yo estoy totalmente consciente que va a haber impacto en la adherencia, en la continuidad de la atención y en el testeo. Desde luego que sí, y esto es lo que pasa en las emergencias sanitarias, pero siempre pues se tiene que hacer un balance y a veces pues ya ves el daño en manera retrospectiva, ¿no? Gracias, Brenda. Una pregunta más respecto de las estrategias para el testeo de COVID. ¿Se han aplicado en México estrategias de testeo comunitario, de testeo masivo? No tenemos recursos para hacer testeo comunitario ni masivo. Es una de las críticas más fuertes de la sociedad al gobierno y en ese sentido, pues sí, ahorita si pretendemos, si decimos que estamos llegando al aplanamiento del pico y hay que planear el regreso, necesitaríamos saber lo que explicó Omar, quiénes, en qué proporción hay inmunidad, ¿no? En nuestra sociedad
para poder así diseñar las estrategias. Hace 2 semanas o hace una semana, la COFEPRIS, que es nuestra FDA, nuestro organismo regulatorio, prohibió todas las pruebas de anticuerpos y se dio a la tarea de ir a validar cada uno de los proveedores y laboratorios, y ya desde la semana pasada volvió a abrir los centros una vez validados, porque recordemos que las pruebas serológicas para detectar anticuerpos son muy inexactas, entonces sí es súper importante que estén validadas. Entonces ya ahora ya están validadas y creo que es un buen paso para lo que sigue, para pensar en reabrir. Pero si esto no se hace de manera representativa y masiva como se tiene que hacer, pues probablemente se van a hacer malos cálculos y nos vamos a ir así, ensayo y error, ¿no? Desde el punto de vista de pruebas, pues es que el mensaje de las autoridades sanitarias ha sido: quédate en casa si tienes síntomas respiratorios leves. El problema es que la gente comienza generalmente con síntomas respiratorios leves y al cabo de una semana, si tiene factores de riesgo, se puede deteriorar muy rápido. Entonces, una de las cosas que ya hemos empezado a hacer más trabajo comunitario es que adquieran un oxímetro de pulso, ¿no? Porque es una buena medida, o sea, para cuando las personas ya sienten falta de aire, ya está la enfermedad muy avanzada, ¿no? O ya están graves, ya están en hipoxemia. Entonces hemos recomendado que en vez de que se automediquen y que tomen medicamentos tipo en estudio como ivermectina, hidroxicloroquina y todas esas que no se ha probado un beneficio, sino que son medicamentos de estudio, mejor que estén bien monitoreados desde el punto de vista de la oxigenación, para entonces darse cuenta en qué momento tienen que ir al hospital. Entonces, nosotros sí no hemos hecho eso. En la consulta externa, para que pasen los pacientes a la consulta externa, sí hacemos un filtro de ha tenido síntomas respiratorios, les tomamos la temperatura, ¿no? Les ponemos que todos tengan cubrebocas y les damos alcohol gel. Eso es lo que hacemos para que puedan subir al área donde no está, se supone que no debe de haber pacientes con COVID. Bueno, muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Lídice. Para ir cerrando, ha habido varios comentarios en el chat y no queremos dejarlo pasar, sobre todo la cuestión que tiene que ver con lo socioeconómico, con la vulnerabilidad, con la emergencia alimentaria y demás. Todos los que trabajamos, que han participado de esta reunión, trabajamos en las comunidades, trabajamos con diferentes poblaciones claves y demás, y no debemos olvidar que, por ejemplo, durante esta pandemia, hace unos meses, ni las mujeres trabajadoras sexuales, ni las personas trans pueden continuar ejerciendo el trabajo sexual. Y a veces suena muy bonito decir, bueno, abran una cuenta en línea y entonces tengan clientes virtuales. Y bueno, también hay que tener una cuenta bancaria, entonces se ha generado también un proxenetismo electrónico donde muchas compañeras, sobre todo algunas ya jóvenes, están siendo explotadas electrónicamente. Entonces, hay una suma de vulnerabilidades. Muchas veces las compañeras trans sin recursos viven en condiciones de hacinamiento, donde lo vemos, por ejemplo, con la prevalencia de la tuberculosis. Entonces, en el invierno, la gripe, etcétera, y a veces por la malnutrición o la comorbilidad con otras cuestiones de salud, incluso son víctimas fatales de la gripe estacional. Entonces, no debemos olvidar, y para ejemplo, lo tenemos desde México hasta Argentina, pero si vemos que además de las personas mayores, con diabetes, con asma o con otra comorbilidad, alta presión, en Estados Unidos las principales personas que están exponiéndose al virus y muriendo son afrodescendientes, son las y los latinos. Entonces, ese es el mejor ejemplo, el más doloroso ejemplo, que los virus no discriminan, pero encuentran tierra fértil en los factores muy complejos y amplios de vulnerabilidad. Obviamente, tanto Omar como Brenda conocen del tema porque son no solo expertos y especialistas, sino investigadores también, sino médicos de trinchera que están en el hospital, como bien decía Brenda. Yo sé que se nos... Pero ¿sabes qué, Javier?
que creo que es muy importante porque no todos los médicos ni todos los investigadores, si no se dedican a algo como lo nuestro, no lo ven tan claramente, ¿no? Entonces, creo que nosotros podemos ayudar mucho a concientizar y a visibilizar que los determinantes sociales son primordiales en las pandemias, ¿no? Se hace notar luego. Y así, entonces, todo lo que tú mencionas es perfectamente pertinente y creo que nosotros y ustedes, los que están oyendo, podemos hacer mucho por visibilizarlo y recordar cuán importante son todas esas poblaciones, ¿no? Muchas gracias, Brenda. Entonces, bueno, vamos a cerrar este webinario. Van a tener el video y las presentaciones disponibles todos los participantes y los que no nos pudieron acompañar hoy, que sufren de una sobredosis de webinarios. Queremos agradecer, por supuesto, a los dos expositores que han sido fantásticos, complementarios, Omar y Brenda. También, por supuesto, agradecer a la Fundación Huésped, que ha sido socios en este webinario, a Débora Fiore, que nos ayudó muchísimo con la comunicación. También he estado viendo ahí en el chat que está Kurt Frieder, presidente de la Fundación Huésped, y bueno, corresponsales claves y la Fundación trabajan habitualmente codo a codo. Y por supuesto a Lidice López Tocón, mi socia en esta iniciativa, en esta empresa social llamada Corresponsales Claves, quien coordina, edita y me soporta. Les deseo a todos un buen fin de semana. Quédense en casa, lávense las manos y mantengan el distanciamiento social, que, no sé, tal vez falta menos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego. Mil gracias.